En el tema siguiente vamos a ver cómo utilizar las funciones estadísticas del Excel, y para poder trabajar estas funciones vamos a comenzar por generar valores. En mi caso voy a trabajar con números aleatorios para que sea más rápida su generación. Voy a utilizar por ejemplo valores entre el 50 y el 100 y copiamos esta fórmula para obtener algunas otras cantidades. Voy a utilizar por ejemplo algunas 30 o un poquito más, alrededor de 30, para que podamos hacer el análisis de estas cantidades. Voy a comprar un poquito más de valores. Ahí tenemos ya 35 y bueno, vamos a trabajar con estas cantidades. Lo que vamos a hacer enseguida para que no estén cambiando es mantenerlas fijas, y eso lo vamos a hacer copiando, control C, y en pegar valores para que desaparezcan las fórmulas estadísticas. Podemos observar cómo ya no tenemos la función aleatoria. De enseguida nos interesa conocer cómo son los datos, analizarlos, y como parte de este proceso de análisis hay algunas herramientas estadísticas para este propósito. Bueno, vamos a comenzar por obtener los más representativos, como son moda, mediana y media. Bien, aquí se le llama media al promedio de todos los datos, es nada más la suma dividida entre la cantidad de datos. En el C se puede hacer eso rápidamente mediante la función promedio. Escribimos promedio y hacemos referencia a las celdas que queremos calcular esa media o ese promedio. Una vez que ya hemos indicado las celdas, cerramos su paréntesis y nos dice que el promedio es igual a 77.34. Decimos que esa media también debe de corresponder a la suma de todas las cantidades y dividida entre el total de datos, entre el número de datos, que para este ejercicio estamos considerando 35 datos. Y ahí podemos comprobar cómo sí corresponde esa media, ese promedio, a la suma entre la cantidad de datos. Para el siguiente estadístico, que se llama mediana, también tenemos una función en el Excel. Simplemente tenemos que escribir el nombre de ese estadístico, en este caso igual a mediana, y entre paréntesis hacemos referencia a las celdas que contienen los datos de los cuales queremos obtener su mediana. Bueno, en este caso tenemos como mediana el valor 79. Vamos a interpretar qué es lo que significa esta cantidad, y para ello vamos a copiar las cantidades de los datos que generamos al principio. El objetivo es que podamos ordenarlos. Entonces, para este propósito vamos a organizar todos nuestros datos en una sola fila. Seleccionamos a partir de la segunda columna y lo vamos a desplazar, lo vamos a mover para colocarlo, las cantidades, colocarlas debajo de la primera columna. Hacemos este mismo proceso con el resto de las cantidades hasta que logremos tener todos los valores escritos en una sola columna. Tenemos cuidado de no sustituir las cantidades de alguna de las celdas que contengan datos. Y una vez que ya tenemos desplazadas todas las cantidades, lo que queda por hacer ahora es ordenarlas, ya que la mediana se define como el dato central, el dato del medio, pero una vez que estén ordenados nuestros datos. Lo que vamos a hacer enseguida es eso, ordenarlos. Y una vez que están seleccionados, entramos al menú datos, y se puede hacer con el botón de acceso directo que dice la A a la Z, para que lo ordene de manera ascendente, o bien entrar donde dice ordenar y ahí escribiríamos el criterio para ordenarlos. Voy a utilizar el acceso directo para que lo haga en forma ascendente. Decíamos que la mediana es el dato central. Pues para este ejercicio que tenemos 35 datos,
deberemos de eliminar los primeros 17, los últimos 17. Entonces el dato número 18 es el que debe de corresponder a la mediana. Y para ello vamos a comenzar a seleccionar los datos hasta encontrar el dato número 18. En la parte inferior nos menciona el recuento, nos está indicando el número de celdas que están seleccionadas. Entonces vamos a buscar cuál es el dato número 18. Y una vez que ya hayamos alcanzado esa cantidad, vamos a identificar ese valor a qué dato corresponde. En mi caso, en la fila 31 se encuentra este dato número 18 y vemos que corresponde al valor 79, que también fue lo que nos había dicho el Excel, que era el valor de la mediana. Entonces ese fue el objetivo de ordenarlos para poder encontrar el dato del medio. Si tuviéramos una cantidad par de datos, la mediana corresponde al promedio de los dos datos centrales. Bien, vamos a ver enseguida qué equivale la moda. La moda se define como el valor, el dato que más se repite, el que tiene la mayor frecuencia. Bueno, aquí en el Excel podemos escribir la función igual a moda y entre paréntesis hacemos referencia a los datos que queremos analizar, que queremos calcular cuál es su moda. Cerramos paréntesis y cuando demos enter nos va a regresar un valor numérico si es que tuviera moda, porque también existen algunas muestras, algunos datos que no contienen moda. Y aquí nos dice el Excel que la moda es igual a 82. Significa esto que ese valor debe ser el que más se repite. Por ejemplo, aquí tenemos el 58 que aparece dos veces. Vamos a ver si hay algún otro que se presente con mayor número. 65 también se presenta dos veces, igual ocurre con el 74, el 79 también tenemos dos veces, el 80 existe también dos veces, y llegamos al 82, el cual se repite tres veces. Hasta este momento es el que más se repite. Bueno, este problema se tiene en una segunda moda que está en el 88, y son todas las que tenemos para este ejercicio. Entonces este problema es bimodal. En el Excel aparece como resultado de la moda el primer valor que encuentra con mayor número de repeticiones. Entonces en este caso dice que la moda es igual a 82. Y vamos a ver ahora cómo es el procedimiento para poder agrupar datos. En nuestro caso hicimos los cálculos, el análisis para datos no agrupados. Y voy a borrar ahora las cantidades, ya que nos van a ser de más utilidad en el problema. El procedimiento para agrupar datos consiste en 4 pasos. En el paso número 1 vamos a definir el número de intervalos. Ese número de intervalos ya está definida en las fórmulas a utilizar. Se pueden utilizar cualquiera de las dos fórmulas que existen. La primera es la más sencilla, la de la raíz cuadrada. Nos dice que vamos a redondear el resultado de la raíz cuadrada del número de datos. Entonces para este problema estamos trabajando con 35 datos. Vamos a redondear el resultado de esa operación. Entonces nos quedan 5.91. Vamos a redondear este resultado. Bueno, también para ello vamos a aprender la función redondear, en la cual nada más tenemos que especificar el número de decimales que queremos utilizar. Ahí queremos que sea una cantidad entera, por lo tanto van a ser 0 decimales. Ya el Excel se encargará de redondear, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de los decimales que estemos utilizando. Entonces ahí nos sugieren utilizar 6 intervalos para poder agrupar los datos que estamos analizando. Bien, ese fue el primer paso. En el segundo paso vamos a definir lo que se llama rango. Ese rango corresponde a la resta entre el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces escribimos la función igual a max de máximo, hacemos referencia a las celdas con los datos, cerramos paréntesis y le vamos a restar el valor mínimo.
Finalmente hacemos referencia a las celdas que contienen nuestros datos. Bien, cerramos ahora el paréntesis y damos enter. Pues como estado de la resta, no es el Excel que tenemos un rango de 47 unidades entre la cantidad máxima y la mínima. En el tercer paso vamos a calcular la llamada amplitud o el ancho de los intervalos. Esta amplitud se obtiene mediante una división. Vamos a dividir el rango entre el número de intervalos una vez que ya se ha redondeado. Dice el Excel que la amplitud o el ancho de los intervalos debe corresponder a 7.83 unidades. Ya para finalizar, el cuarto paso consiste en determinar la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencia lleva una estructura en la cual la primera columna hacemos referencia a números consecutivos y el valor final va a estar determinado por el número de intervalos, en nuestro caso hasta el número 6. Y aquí vamos a copiar las fórmulas hasta llegar a ese valor. En la siguiente columna vamos a hacer uso de dos columnas para el encabezado. Estas columnas las vamos a agrupar, las vamos a combinar, corresponden a los intervalos. Las siguientes filas van a estar separadas esas columnas, ya que una columna, la del lado izquierdo, vamos a hacer referencia a dónde inicia el intervalo, mientras que la columna derecha hacemos referencia a dónde termina cada uno de los intervalos. Bueno, pues siempre el primer intervalo debe comenzar en la cantidad mínima de nuestros datos, que escribimos igual a min, igual al mínimo, y hacemos referencia a donde están ubicados nuestros datos. Cerramos su paréntesis. Nos dice que la cantidad más pequeña que se generó en los números aleatorios, en mi caso fue el 53. La siguiente columna es donde termina, decíamos, el intervalo y corresponde a la suma de la parte inferior de ese intervalo, el límite inferior, más la amplitud, y esta amplitud la vamos a mantener fija mediante F4. Vamos ahora con la siguiente fila, el segundo intervalo. Donde termina el primer intervalo debe ser el inicio del segundo. Entonces basta con igualar esas dos celdas y lo que nos resta por hacer es simplemente copiarlo hasta completar toda nuestra tabla. Y el último intervalo debe terminar en la cantidad máxima de todos nuestros datos. Entonces para este problema dice que la cantidad máxima que se generó fue el valor 100, y en nuestra tabla de datos podemos comprobar la existencia de esa cantidad como la más grande que tenemos. Entonces, ¿por qué aparece ese número 100? Que es la cantidad más grande. Bien, la siguiente columna de esta tabla de frecuencias se llama precisamente así, frecuencia, que es contar el número de veces que aparecen los datos correspondientes a cada uno de los intervalos. Luego vamos a agregar una última columna llamada frecuencia acumulada. Y como funcionan las fórmulas del Excel, es más sencilla primeramente calcular esta frecuencia acumulada. Bien, para ello vamos a aprender una función que sirve para contar datos. Le vamos a decir al Excel que queremos que cuente, se llama contar.si, y está caracterizada porque necesitamos hacer referencia a un rango de valores, a unas celdas que van a ser las celdas que contienen nuestros datos iniciales. Lo que queremos es que el Excel cuente de esas celdas cuántos de esos datos son menores que el extremo derecho del primer intervalo. Ese criterio lo vamos a escribir entre comillas, y el criterio es que sea menor que 60.83. Ahí también basta con escribir nada más dos decimales, ya que nuestros datos son cantidades enteras, por lo tanto ya va a poder distinguir
y separar si un dato corresponde o no a un determinado intervalo. Pues cuando damos enter nos regresa la cantidad igual a 6, indicando que existen 6 datos que son dentro del rango del 53 a 60.83. Bien, para efectos de poder copiar hacia el resto de la tabla, voy a mantener fijas las celdas que contienen los datos y vamos a ver si poderla copiar. Pues para la siguiente celda basta nada más con modificar el criterio o el extremo derecho de ese intervalo para que ahora nos diga las cantidades de los datos que son menores a 68.66. Bien, eso es lo mismo para el resto de la tabla. Vamos a ir nada más modificando el extremo derecho o el criterio de comparación. El siguiente es 76.5 y continuamos con 84.33. Realmente para este problema nada más tenemos que trabajar con las cantidades enteras y con un decimal es más que suficiente, ya que los datos son todos enteros. Bien, y por último, en el último intervalo, al hacer referencia al número 100, estamos considerando prácticamente todos los datos. Hay nada más tomar en cuenta la posibilidad de que se hiciera ese último número, el número 100, para que también lo tome en cuenta. Entonces ahí deberá regresar la totalidad de los datos, es decir, 35 datos, que es con lo que estamos trabajando. Bien, vamos ahora a regresar a la columna llamada frecuencia, en la cual nos interesa de manera particular cómo es la variación, cómo son las cantidades pertenecientes de los datos a cada intervalo en particular. El primer intervalo lo vamos a transcribir tal y como está, vamos a hacer referencia a esa cantidad y lo que va a cambiar es que ahora tenemos que ir restando cantidades consecutivas, es decir, a ese 10 que aparece como frecuencia acumulada del segundo intervalo le restaríamos la frecuencia anterior, ya que en esos 10 datos ten en cuenta contenidos los 6 anteriores. Entonces el segundo intervalo corresponde nada más a 4 y así sucesivamente vamos a hacer esas restas a lo largo de la tabla. Si calculamos la suma de todas estas frecuencias, debería corresponder a la actualidad de nuestros datos o a los 35 que hemos generado al principio del problema. Ahí podemos observar cómo tenemos los 35 datos. Este procedimiento para poder agrupar datos, y también podremos calcular los estadísticos correspondientes a esta tabla, a los datos agrupados. Y para poder hacer esto vamos a agregar más columnas a nuestra tabla y comenzamos por agregar la columna que se hace referencia a la llamada marca de clase. Se llama marca de clase al promedio, al punto central de los extremos de cada intervalo. Entonces para ello vamos a hacer la suma, en el caso del primer intervalo, la suma del 53 más 60.83 y lo que salga lo estaremos dividiendo entre 2 para poder encontrar ese punto central del primer intervalo. Hacemos lo mismo para los siguientes intervalos, basta nada más con copiarlo, con arrastrar la fórmula hacia el resto de la tabla y vamos con la siguiente columna. En la siguiente columna vamos a multiplicar la marca de clase por su frecuencia correspondiente. Hacemos referencia entonces a las celdas de la frecuencia y la marca de clase. Esta operación la vamos a repetir con el resto de la tabla. El objetivo de esta operación, de esta multiplicación, es calcular enseguida la sumatoria. Entonces, la suma de esta columna va a permitir en el siguiente paso obtener el valor para la media. En la media para datos agrupados corresponde a una división, es dividir
la sumatoria de la multiplicación de marca de clase por frecuencia entre la suma de frecuencias o el total de los datos. Nos dice que la media para este ejercicio, una vez agrupados, corresponde a 76.83, que es una cantidad que debería ser, si no igual, sí muy aproximada a la media obtenida para datos no agrupados. Entonces vamos a regresarnos. Tuvimos anteriormente 77.34, ahora 76.83, pues varía prácticamente por una unidad. Generalmente esos son los cambios que se tienen, aunque dependerá mucho de las cantidades involucradas. Vamos a ver ahora cómo calcular la mediana, la cual es tal vez la fórmula más extensa para estadística descriptiva. Vamos a escribir la función, le queremos encontrar la mediana. Cabe mencionar que para esto no hay una función en el Excel, hay que escribirla manualmente. Se define la mediana como el límite inferior de la fila del intervalo que contiene la mediana. Entonces, para ello es importante que previamente tengamos identificado cuál es el intervalo donde se encuentra la mediana. Bueno, para ello vamos nuevamente a la columna de las frecuencias. Estamos buscando, en total tenemos 35 datos. Decíamos anteriormente que la mediana es el dato central, en este caso el dato número 18. Para eso nos va a servir la columna con la frecuencia acumulada. El dato número 18 se encuentra contenido en el intervalo número 4, ya que hasta antes de ese intervalo se tienen nada más 15 datos. El intervalo número 4 se tiene a partir del dato número 16 y hasta el 25, entonces por ahí se encuentra el valor que estamos buscando para la mediana. Una vez que ya sabemos dónde está ubicada la mediana, en el intervalo número 4, esa es la fórmula que es la suma del límite inferior de ese intervalo, que hacemos referencia a esa celda, más algunos paréntesis. Y ahora vamos a escribir el total de los datos, los 35 datos, entre 2. Le vamos a restar la frecuencia acumulada hasta antes del intervalo que contiene la mediana. En nuestro caso, ese valor hasta antes de la mediana, ese valor acumulado, es igual a 15. Continuando con la fórmula de la mediana, vamos ahora a multiplicar por la amplitud o el ancho del intervalo para finalmente dividir entre la frecuencia del intervalo que contiene la mediana. El intervalo de la mediana decimos que es el intervalo número 4 y sus datos que contiene, su frecuencia es igual a 10. Cuando demos enter debe aparecer el resultado dentro del intervalo, una cantidad entre 76.5 y 84.33. Y esa va a ser nuestra mediana, 78.45. Generalmente también hay mucha variación entre la mediana para datos agrupados respecto a los no agrupados. Entonces ahorita tuvimos 78.45, vamos a comparar con el resultado anterior. Antes teníamos en la mediana 79, entonces también no hay mucha diferencia, no hay mucha variación para el cálculo de esta mediana. Bien, para la moda hay dos maneras de obtenerla, dos criterios para conocer cuál es la moda. El más sencillo es simplemente comparar cuál es la frecuencia más grande que tenemos en esta última tabla, en la tabla de frecuencias, y se da como respuesta a esa moda la marca de clase que le corresponda a esa frecuencia máxima. Entonces comparamos en las cantidades, en las frecuencias, observamos que la cantidad más grande es la del 10, y vamos a dar como respuesta la marca de clase que le corresponde a ese intervalo de la frecuencia máxima. Entonces, para este ejercicio la respuesta sería 80.41, esa es la moda. Aquí sí pudiera haber variaciones, ya que la moda es un estadístico, sobre todo que se pierde al momento de agrupar datos, no es tan confiable con los otros dos. Aunque también para este ejercicio tuvimos anteriormente un 82, que también no está muy alejado del valor obtenido para datos agrupados. Bien, es toda esta práctica y continuamos viendo más funciones próximamente.
Gracias.